أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واشدد بأزري كي يسبحك كثيرا واذكرك كثيرا إن كنت بالمؤمنين بصيرا. صدق الله العظيم. Mi nombre más conocido en la comunidad de los musulmanes es Mahmoud Hussein. Es el nombre que me dio mi padre, Mahmoud. Pero con el tiempo hubo cambios, digamos, fue agregándose como apodos o nombres distintos, que después voy a explicar. Y el nombre civil, Ricardo Carlos Gesain, con H. Soy de la Argentina, nací en la Argentina y en la actualidad vivo hace 20 años en San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Y cuando hice la peregrinación, tenía 35 años la primera vez y la última tenía 69. Y eso sucedió entre los años 1981 y 2010. Hice cuatro oportunidades la peregrinación. La última, el 2010, como dije. Mi vida siempre se dedicó a mantener mi familia, la subsistencia, y por otra parte, dedicarme a la difusión del Islam. Fui de los primeros que hizo esta actividad acá en la Argentina, y también con influencia en muchos países de América. Alhamdulillah, América hispana. Me dediqué mucho a la traducción, a traducir el Sagrado Corán y los dichos del profeta, los hadices, con él sea la bendición y la paz y su descendencia. Enseñé en principio a mucha gente que se interesaba por el Islam. Cientos de personas pudieron aceptar el Islam a través de nuestras enseñanzas. Alhamdulillah. Son 40 años y lógicamente podríamos escribir un libro de historia sobre el país durante ese periodo. Hechos extraordinarios, anormales, como es habitual, sucedieron muchos. Por ejemplo, las dictaduras. Yo estuve fuera del país muchas veces cuando en situación de anormalidad la gente vivía muy asustada, vivía con penuria. Eso no solamente durante los periodos del Hajj, porque hice otros viajes y estuve mucho tiempo afuera. Por ejemplo, la dictadura del año 76 al 83, la guerra de las Malvinas. Ustedes todos recuerdan, los mayores, ¿no? Todas estas cosas tan dramáticas. Los asesinatos sucesivos entre grupos, no vamos a entrar en ese asunto. Yo tengo acá como un apunte, porque si no, no voy a poder hablar sobre muchas cosas. En el exterior siempre nos inquietó la situación de Palestina, de Siria, todos aquellos que descendemos de sirios libaneses. Siempre estuvimos pendientes de eso, lo que estaba sucediendo, y fue
cada vez peor la situación, digamos, aunque el anhelo de paz y bienestar para esos pueblos siempre lo tuvimos. Por otra parte, los viajes interplanetarios, en un momento dado se difundió mucho el hecho de los viajes interplanetarios y que íbamos a conquistar mundo. Hoy eso está muy relativizado por los hechos que han sucedido, por las limitaciones que se han encontrado en esa materia. Y por último, lógicamente, la vuelta a la democracia, la Argentina, con Alfonsín, con Menem y hasta la actualidad. Y ojalá que se haga para bien, pero como siempre, los procesos de cada nación están regidos por las grandes potencias. Vimos solamente una parte superficial de lo que sucede en nuestro país. La parte oscura es mucho mayor, es el 80% de lo que sucede, y ahí es donde operan los poderes más grandes, los poderes de la gran finanza, los poderes de las economías diversas, irregulares, como la economía de las armas, de la droga, de la prostitución, de los medicamentos, etc. O sea, la humanidad actual está sometida a un dominio bastante estricto por parte de las grandes potencias. No vamos a nombrar a ninguna, pero sabemos que los sistemas de inteligencia operan en cada país, los sistemas de inteligencia extranjera, y por otra parte las embajadas de los grandes países dictan la política interna y subvencionan a los políticos. Eso lo estamos viviendo hoy. En dos oportunidades fui solo y en dos acompañado por un grupo de personas que habían adoptado el Islam a través de mis enseñanzas y que deseaban hacer ese viaje. La primera vez fue en 1981. En esa oportunidad fui solo a partir de, si mal no recuerdo, la primera vez fue a partir de un viaje que me habían invitado a París en la UNESCO. Aproveché la oportunidad y fui por mi propia cuenta a hacer el Hajj, porque coincidía la fecha. Luego, también por invitación, pero esta vez de la Liga Islámica Mundial, esto fue antes de la Revolución Islámica de Irán. Muchas veces se confunden las cosas. Nosotros, los que vivimos, digamos, con actividades islámicas antes de 1979 y el asentamiento de la Revolución Islámica en Irán, posterior hasta el 86 y más allá, hemos tenido la necesidad de responder a las potencias extranjeras, a países islámicos que hoy son realmente, lamentablemente, contrarios a una política islámica real, verdadera, auténtica. Y lo hemos hecho espontáneamente, porque era nuestra vida en la Argentina como comunidad islámica. Convivíamos con todos y todos nos reuníamos hasta que
digamos, se evidenciaron las traiciones, las malas políticas, las maniobras y lealtades y deslealtades. Entonces tuvimos una realineación con la verdad, alhamdulillah. Sin embargo, no renunciamos de ninguna manera a cualquier cosa que hayamos hecho. Esto lleva a ver qué hicimos con los grupos. Los grupos que fuimos en conjunto fueron aprendiendo el Hajj de acuerdo a las enseñanzas que yo le daba. Y eran grupos mayormente de hombres y con pocas mujeres. Y hemos podido estar en el Hajj durante 15 días o 20, y luego yo por lo general volvía por Siria para visitar a algunos parientes. En la última oportunidad entré por el Líbano para hacer combinación con los contingentes de musulmanes que iban a hacer el Hajj de acuerdo a la escuela chiita. Bueno, y esto es lo que puedo decir. Siempre fueron grandes experiencias, tanto para mí como para los que me acompañaban. Bueno, sí, hice toda la peregrinación. En una sola oportunidad omití ir a Medina. En una oportunidad que fui solo, personalmente, y tuve que, digamos, solventar todos los gastos, y no me daba tanto como para extender más la peregrinación. Había empezado por Meca, podría haber empezado por Medina, pero empecé por Meca y no pude completar la visita al profeta en Medina, alayhi salatu wassalam, wa ala alihi. Sí, fue lo que imaginaba, pero mucho más. Porque cada experiencia del Hajj, yo tengo posibilidad de comparar, porque hice 4 veces el Hajj. Entonces, cada experiencia fue enriquecedora más que la anterior. Me acuerdo de una oportunidad, creo que después se habla sobre experiencias, en que con un grupo que iba, se me ajaron los pies del calor que había y de tanto andar caminando. Se me hicieron llagas en los pies y se me abrieron algunas heridas y ya no podía caminar, tuve que vendarlos y andaba realmente con grandes dolores. Y de golpe apareció una persona y me dijo: yo tengo un taxi, ¿a dónde vas? Allah me mandó a alguien que me llevara un taxi en medio de millones de personas que quizás necesitaban un vehículo para transportarse. Y bueno, esto fue un gran acontecimiento para mí, porque realmente estaba buscando al imam, el Mahdi alayhi salatu wassalam, en esa oportunidad, debido a algunas inspiraciones que habíamos tenido de que el imam iba a estar presente como siempre en todos los hajj y que podíamos verlo. Bueno, de esto no voy a hablar más porque hubo más cosas muy importantes, pero lo dejamos en la parte oscura, en la parte oculta de la luna. Bueno, alhamdulillah, la peregrinación simboliza el retorno a Allah. El retorno a Allah es en este mundo de muchas formas, pero la principal es a través de la peregrinación, que representa a la vez la congregación del día final,
de la humanidad ante Allah Ta'ala. Es un regreso a Allah, un retorno. Y después del retorno nada queda igual. Y hay un retorno absoluto, este es el retorno mundano, el retorno relativo, y hay un retorno absoluto a Allah Ta'ala cuando nuestra vida acabe o este mundo termine. Entonces sí, tenemos que reintegrarnos a los niveles que Allah quiera, que para todos sea, para todos los musulmanes, inshallah, sea al paraíso. Bueno, no se puede elegir algo en especial. Me parece que el conocimiento de ciertas personas en determinadas circunstancias especiales, muy especiales, haber pasado la noche en dos oportunidades, una vez habiendo ido por mi cuenta y otra vez en grupo, haber pasado dentro del haram, del recinto sagrado que rodea la Kaaba, toda la noche haberlas pasado allí, esperando la visión del imam, alayhi salatu wassalam. Esto lo hablo abiertamente, porque es nuestra fe. Y digo que tuvimos una experiencia muy importante, que queda la parte oculta de la luna, y otros hechos importantes, haber visto la piedad, la bondad, la generosidad, la entrega de muchas personas, de diferentes razas y culturas, diferentes lenguas, una asamblea de toda la humanidad, una asamblea por la paz que puede transformar el mundo si se llega a los logros máximos del Hajj planificados por Allah. Los logros máximos del Hajj planificados por Allah es que el Islam influye en la humanidad para llevarlo hacia el bien, la paz y la verdad. Y que aquellos musulmanes de todas las razas, hoy los árabes son el 15% de los musulmanes, hay de todas las razas y de todos los países y de todas las lenguas y culturas. Alhamdulillah, acá también en la Argentina se está abriendo este panorama de nuevos musulmanes, igual que en México y en otros países. Y esta gente, muchos de los que me acompañaron, son nuevos musulmanes que han tenido una experiencia única en su existencia, que les ha renovado la fe y la existencia. Y para todos nosotros, los viejos musulmanes, viejos, más viejos como yo, y viejos menos viejos, hemos tenido una oportunidad de ver, digamos así, nítidamente la experiencia de nuestra vida, de nuestra existencia en este mundo, y cambiar aquello que andaba mal, digamos, sobre todo, la cosa más importante es el arrepentimiento y el agradecimiento. Esto lo remarca el Sagrado Corán. Arrepentirse de las faltas, hasta llorar y suplicar a Allah cualquier cosa que encontremos mal en nosotros. Y por otra parte, agradecer, porque nos ha dado un recurso, como la peregrinación, la salá, la súplica, la obra de bien, cualquiera sea, para escapar del encierro del ego, de las maldades, de la hipocresía, de todas aquellas dolencias del alma que los seres humanos tenemos por lo común. Ninguno se salva de ellas. Como vimos que en la pandemia que ahora estamos viviendo, todos tuvieron que reconocer que son iguales a todos y que no hay división en la humanidad cuando las cosas son muy dramáticas y hasta trágicas, como ha sucedido en esta oportunidad.
Por lo tanto, la peregrinación tiene la virtud de hacernos conocer al negro, al amarillo y al blanco, y reconocernos como hermanos y que debemos colaborar conjuntamente, que ningún país debe padecer ningún mal, ninguna pobreza extrema, y que en el esfuerzo de todos podemos contribuir a que cada país, cada población pueda mejorar, llegar a la felicidad. Lo que más me gustó, ya lo expresé, es la comunidad de la Umma del Islam, es la hermandad, la fe, observar al otro como uno mismo, como el otro es uno mismo, y poder tener la experiencia de probarnos a nosotros mismos en la fe. Eso es lo que más me gustó, la generosidad y la solidaridad de la gente. Lo que menos me gustó, sobre todo en los últimos años, no en las primeras oportunidades del Hajj que yo tuve, es que se ha mercantilizado un poco el Hajj de la gente. Se ha mercantilizado un poco, se ha hecho muy caro también. Pero esto no nos detuvo, alhamdulillah, las últimas oportunidades. La última vez la hicimos hace 10 años atrás. Y en ese momento noté una gran diferencia con las anteriores en cuanto a la mercantilización, como dije. O sea, que había gente que aprovechaba el Hajj para llenarse de plata. Y por el contrario, hubo otros que ante la necesidad de algún miembro de nuestro grupo, le prestó plata. Un comerciante le prestó plata. Yo tuve en una oportunidad anterior a la última un problema de pérdida de dinero, que fue grande. Y me apersoné a un miembro, un funcionario de la organización del Hajj, y le conté lo que me había pasado, que lo había perdido la plata. Y me dijo, bueno, ¿cuánto necesitas? Y me dio $4.000. Vuelvo a repetir, $4.000 es mucha plata. Luego lógicamente, cuando llegué a mi país y después de un tiempo pude enviárselo a través de la embajada, como yo le había prometido, a través de la embajada en este país. Por otra parte, si voy a agregar lo que tampoco me gustó nada, es la situación política de las naciones islámicas. Muchas veces he visto cierto desprecio hacia algún contingente de países que no participan de la ideología de Arabia Saudita. Entonces, esto sí que no me gustó. Esto no me gustó para nada. La haría 10 veces más. Dejé de lado el hecho de que uno se sacrifica mucho, aunque di alguna noción sobre eso, referente a mis pies que se quebraron. Digo, sí, la haría, aún con el esfuerzo que demanda, un esfuerzo físico muy grande, un esfuerzo espiritual también grande, pero volvería a hacerla. En una oportunidad, un miembro de la organización del Hajj en Arabia Saudita me preguntó si yo había hecho antes el Hajj, y le dije que sí, y le dije cuántas veces,
y en esa oportunidad iba con un grupo. Y me dice, ¿por qué venís de nuevo? Le digo, porque para mí es un placer, es como entrar en la Jannah, en el paraíso. Y cada vez que pueda, lo voy a volver a hacer. Bueno, bismillah, me gustaría transmitirles el mensaje de que lo hagan. Aparte de que es una obligación del din, de la fe, din quiere decir fe, aunque muchos traten de traducirlo como modo de vida. Sí, es un modo de vida, pero lo principal es la fe, como la entendemos nosotros. Entonces les transmito este mensaje: deben hacerla de acuerdo al din, si pueden, si tienen las condiciones económicas, si dejan su situación laboral y familiar en orden, si tienen buena salud, si los caminos están libres como para poder viajar, deben hacerla, porque es un beneficio muy grande, una merced, una gracia extraordinaria de Allah Ta'ala en favor del hombre. Imitamos a nuestro padre Abraham, alayhi salatu wassalam, imitamos a los imames, el que definió bien digamos, las etapas y la forma de peregrinar fue el imam Ja'far Sadiq, alayhi salam, que dijo cómo, narró cómo el profeta, alayhi salatu wassalam, había peregrinado y en cada etapa qué había hecho. Recuerden que cuando vamos a Arafat es como si reencontráramos de nuevo nuestro nacimiento, nacemos nuevamente. Arafat es uno de los lugares donde hay que visitar. Luego volvemos al Muzdalifa, que es como subir a los grados espirituales y alcanzar la purificación y la santidad, donde pasamos una noche. Luego vamos de nuevo a Miná, donde están las carpas, y tenemos que estar allí durante la finalización de la peregrinación, y tenemos que sacrificar en conjunto con el resto de los musulmanes, se hace hoy, porque de otra manera no se podría hacer, un animal. Entonces compramos un bono que se vende ahí y podemos hacer el sacrificio animal tal cual lo hizo el profeta, y rememora eso, el sacrificio de Ismael, alayhi salatu wassalam, y posiblemente que Ibrahim haya sido impuesto de dos sacrificios, el de Isaac y de Ismael, aunque nosotros mantenemos que fue Ismael el sacrificado en la oportunidad de Meca, cuando Ibrahim fue a Meca y reconstruyó la Kaaba, y con posterioridad le fue ordenado sacrificar su hijo. Y ese sacrificio fue sustituido por un cordero extraordinario, hecho descender a través de Gabriel, alayhi salam, y lo conmemoramos hasta hoy, el sacrificio animal. Gracias a Ibrahim podemos comer carne, porque en realidad todo tipo de vida está prohibido para nosotros quitarle, matar. Pero Ibrahim fue autorizado a través del sacrificio de su hijo, que no se logró, lógicamente fue sustituido, a sacrificar un animal y alimentarse de él. Digamos que esto fue consagrado. La humanidad, lógicamente, lo había hecho anteriormente, pero fuera de la consagración divina. Alhamdulillah, con esto termino. Hay algunos aspectos más que podríamos hablar, pero sé que Daniel va a ser lo suficientemente inteligente
como para editarlo de manera más sintética, y también para cortarme la cabeza, como le dije a él. Puede cortarme la cabeza, no tengo problema.